buenos días. Quiero agradecerles por estar presentes en este webinar sobre termografía en paneles solares. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Jorge Mario García Hernández, especialista en termografía en JIMIM. Nuestro ponente ha participado en 2 cursos de termografía en el Instituto Mexicano de Mantenimiento Preventivo, concluyendo satisfactoriamente como nivel 2 de termografía. Además, lleva 11 años trabajando en JIMIM, donde ha brindado capacitación para el buen uso de una cámara termográfica, así como principios termográficos en empresas como Sanofi, Bimbo, Mazda, Chrysler, Alpura, Cipsa, entre otras. Les comento que habrá un espacio para una sesión de preguntas y respuestas, o si prefieren, nos las podrán ir enviando a través del chat. En este momento, le doy la bienvenida y le cedo la palabra al ingeniero Jorge Mario García Hernández. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar en este webinar sobre termografía en paneles solares. Anteriormente nosotros realizamos un webinar sobre termografía y sus aplicaciones. Para las personas que no nos pudieron acompañar en ese webinar, les invito a que visiten nuestra página www.jimim.com y en la sección de videos lo podrán observar. Vamos a dar inicio con este webinar sobre termografía en paneles solares. Los puntos que vamos a tratar en este webinar son introducción termográfica, energía fotovoltaica, paneles solares, detección de puntos calientes con una cámara termográfica y por último vamos a ver unas imágenes de posibles daños en lo que son nuestros paneles solares. ¿Qué es la termografía infrarroja? La termografía infrarroja es un sistema de medición sin contacto que me ayuda a detectar calor. Todos los objetos que nosotros tenemos a nuestro alrededor emiten radiación infrarroja, que es lo que realmente ve nuestra cámara termográfica, la radiación infrarroja de todos los objetos. Nuestra cámara termográfica nos puede dar el valor de la temperatura. ¿Cómo puedo saber yo qué temperatura tiene el objeto que estoy midiendo? Tenemos que ajustar dentro de la cámara algo que se llama emisividad. Todos los objetos que nosotros vemos tienen aquí en el mundo tienen la capacidad de emitir, de transmitir y de absorber radiación infrarroja. Para que la cámara me dé el valor correcto de la temperatura, se tiene que ajustar el valor de emisividad. Ustedes pueden entrar a internet y les van a indicar la emisividad de cada material. Ojo, esto es exclusivamente para saber el valor correcto de la temperatura del objeto que quiero medir. Pero como tal, la cámara ve calor. Si la cámara va a ver calor, si encuentra un problema, es independientemente del valor de la temperatura. ¿Qué es la emisividad? Es la capacidad que tiene un cuerpo de emitir radiación infrarroja. Si nosotros queremos saber el valor correcto de la temperatura de un objeto, no es muy recomendable ocupar una cámara termográfica porque el error que maneja es de más o menos 2%. En este caso, lo recomendable es ocupar un termómetro de contacto para tener mayor exactitud en la medición y el valor correcto de la temperatura del objeto que voy a medir. La energía fotovoltaica, ¿qué es? Pues la energía fotovoltaica no es más que otra cosa que ocupar el sol. Existe algo que se llama panel solar. Este panel solar va a absorber toda la cantidad de energía solar que pueda y a través de un dispositivo que se llama inversor me convierte esa energía solar en una energía eléctrica que ya la podemos ocupar ya sea en la industria, en casas residenciales. Básicamente es una energía limpia porque no estamos ocupando ningún combustible y estamos ayudando a lo que es evitar tener el efecto de gases de invernadero. Los paneles solares están formados dependiendo la carga que nosotros necesitemos. En este caso, la imagen que estamos viendo es un campo solar. Así se le llama actualmente porque ya digamos, son muchos paneles conectados para, no sé, ya para transmitir mayor corriente eléctrica. Muchas veces de estos campos solares los ocupamos ya para empresas que necesitan inclusive voltajes, no sé, y corrientes mayores que lo que es en una casa residencial. Normalmente este tipo de campos solares están instalados en lugares, digamos, donde no haya hay edificios o algo que
impiden que les dé directamente el sol. Digamos, estos están, digamos, a las afueras de las ciudades donde no hay casi construcciones. Este es un pequeño esquema práctico de una instalación residencial. Como podemos observar, aquí está el sol, aquí están instalados nuestros paneles solares que van en el techo, obviamente. Aquí va nuestro inversor, que les vuelvo a repetir. Este es el equipo que me permite convertir la radiación, la radiación solar en energía eléctrica, y ya va conectada directamente a mi caja de distribución. Este es un pequeño esquema residencial. Un panel solar está formado por diferentes materiales, pero lo importante es saber que esto es una célula, y al conjunto de varias células unidas, ya sea en serie o en paralelo, se le llama cadena. El panel solar, en la parte principal o la parte de enfrente, tiene lo que es un espejo. Algo importante con nuestras cámaras termográficas, bueno, con cualquier cámara termográfica, es que una cámara termográfica no traspasa ningún material. Todo lo que yo le ponga enfrente a la cámara es lo primero que va a ver. La desventaja que tenemos con lo que es el vidrio es que se maneja como un espejo. Si yo me paro enfrente de un vidrio, me refleja ya sea la persona o lo que esté enfrente de ese vidrio. Existe un material que se llama silicio, que ese tipo de materiales sí permite el paso de la radiación infrarroja. Este tipo de materiales se llaman ventanas infrarrojas. Las encontramos en las subestaciones eléctricas. Obviamente las subestaciones eléctricas están cerradas y yo quiero ver cómo está funcionando la subestación directamente. No tendría que apagarla. Ahí es donde se colocan lo que son las ventanas infrarrojas. Pero les menciono, es ese material de silicio. No es que traspase, digamos, el material, sino que el material permite el paso de la radiación infrarroja. Es por eso que se puede ver. Este es un pequeño esquema de cómo se conectan los paneles solares. Inclusive también tenemos lo que se llaman los diodos bypass. Estos también más adelante vamos a ver cómo los podemos checar con nuestras cámaras termográficas cuando ya tenemos un problema o algún detalle directamente. Y ahora sí, nuestro punto medular. ¿Para qué me va a servir una cámara termográfica en un panel solar? Nosotros vemos esto directamente. Yo no sé si el panel está funcionando de manera adecuada, si tengo algún problema o un punto caliente. Con la imagen térmica que tengo en la parte de abajo, ustedes observan que aquí yo tengo un problema. Ya tengo esta célula dañada. ¿Cómo sé que está dañada? Porque está emitiendo mayor calor. Ya no está transmitiendo el calor, vaya, la energía directamente, y por eso se está quedando aquí todo el calor. ¿Qué va a pasar si yo no le doy mantenimiento a esta parte o no tengo una cámara termográfica para checar? Va a pasar que se va a seguir calentando y por ende, pues mi panel se puede llegar a quemar. También en la parte de la potencia, ya mi panel solar no me va a dar la potencia que yo necesito. Si yo no tuviera una cámara termográfica, no podría haber este tipo de puntos calientes. Una cámara termográfica me va a ayudar a dar mantenimiento preventivo. Por eso se ocupa antes de que falle. Por eso se llama mantenimiento preventivo. Porque yo ahorita puedo llegar, veo que esta célula está dañada y puedo hacer un cambio, le puedo dar un mantenimiento, o checo por qué se está generando ahí mayor calor. A lo mejor no está bien conectada y es por eso que tengo un detalle. Es lo que nosotros podemos observar con una cámara termográfica. Lo que les mencionaba anteriormente, los diodos bypass. El diodo está defectuoso. ¿Por qué sabemos que este diodo está defectuoso y no es un punto caliente? Porque si observan, todas las células están trabajando de manera adecuada, pero el diodo ya no. El diodo, inclusive, como es un poquito más grande, ya está generando mayor calor, ya está disipando el calor y por ende también puede llegar a disiparse a las células y dañarlas. En este caso ya tendríamos que revisar el por qué ese diodo se calentó de más. Vamos a platicar un poquito sobre el efecto patchwork. Este efecto se genera cuando los paneles solares no están fabricados del mismo material. ¿A qué me refiero?
Posiblemente la persona, el fabricante, ocupó diferentes células de diferentes materiales, posiblemente para ahorrarse costos, no sé, pero estos efectos se ven aquí. Porque si observan, esta célula está de manera clara, trabajando, no existe ningún punto caliente, pero aquí hay una pequeña parte que ustedes observan, inclusive trae ya una forma física, por eso se está generando cierto calor. ¿Por qué? Porque como es de un material de menor resistencia y de menor calidad, pues por aquí está fluyendo la energía, porque ustedes saben que la energía fluye del material que tenga menor resistencia. Al igual pasa esto, aquí en esta célula también tenemos un problema. ¿Cómo sé que no es un punto caliente? Porque en un punto caliente no se ve una figura clara. En este caso sí se ve una figura un poco clara como un rectángulo y por eso se llama este efecto. Este efecto surge muchas veces cuando yo instalo el panel y empieza a trabajar. Obviamente, pues sí me empieza a dar la carga, la potencia que yo necesito, pero si yo no tengo una cámara termográfica no podría ver este tipo de efectos. ¿Por qué? Porque como me está dando la misma carga, yo digo, pues instalé bien el panel, está funcionando y nos vamos, pero a la larga también esto me puede generar un problema. La delaminación surge también cuando, durante la fábrica del panel, perdón. ¿Por qué? Porque la célula no se conectó, no está haciendo bien contacto con la parte de arriba y con la parte de abajo del panel. ¿Qué quiere decir? Que está generando, no está pasando la energía eléctrica y ahí se está quedando por lo mismo de que no está bien empalmado con el panel solar. Si yo no tuviera una cámara termográfica, yo vería esto. Digamos, absolutamente nada. Pero vuelvo a lo mismo. Como yo instalo el panel y aquí yo no lo puedo observar, pero veo mi carga y mido el voltaje, veo que me está dando el voltaje para el cual está diseñado este panel, pero aquí ya tenemos un problema. Si observan, los demás sí están bien conectados, no está generándose un calor en estas dos partes. Por eso sabemos que se llama delaminación, porque no está haciendo bien contacto esta célula en el panel solar. Si no tuviéramos una cámara, vuelvo a repetir, estos efectos no los podríamos observar. Grietas en los módulos. Con la cámara también vamos a ver las grietas, pero estas grietas, ¿por qué se generan o cuál es el efecto? Las grietas se generan a lo mejor porque le cayó una piedra o un día muy lluvioso con granizo empezó a dañar el panel. O las heces de los pájaros también pueden llegar a dañar, me puede generar grietas, perdón. Posiblemente aquí no tenga ningún problema. ¿Por qué? Porque el módulo está trabajando de manera adecuada. Me da la misma carga y no veo ninguna delaminación, no veo ningún punto caliente. Pero si la grieta se empieza a hacer más grande, pues por ende el día que llueva se puede llegar a mojar y pues me puede generar inclusive un cortocircuito o un daño mayor a lo que es mi panel solar. Denme un segundo, por favor. Creo que tenemos una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, señorita Nancy. Ingeniero, buenos días. Usted comenta que no se puede atravesar ningún material. Entonces, ¿cómo es posible que se puedan ver los puntos calientes? Ok. Los puntos calientes se van a ver porque la cámara, como le mencioné, ve calor. Al generarse mucho calor, lo que pasa no es que esté atravesando el vidrio, digamos, que es de lo que está formada la cubierta del panel. Como esa célula ya está generando mayor calor, por transferencia de calor lo están pasando hacia el vidrio, hacia el vidrio. Es por eso que se puede ver el punto caliente, por eso se puede ver esa parte con la cámara. Sí, no atraviesa ningún material, pero vuelvo a repetir, es ya diferencia de temperatura. Ya la temperatura es mayor en ese punto y por eso la cámara lo puede ver. ¿Qué más puedo ver con la cámara termográfica? Por decirlo, es una imagen donde me dice fallo en módulos parciales. Este es un campo solar. Si ustedes observan, todos estos paneles están trabajando de manera adecuada, pero aquí me están generando mayor calor, inclusive esta parte de acá abajo. ¿Qué puede pasar aquí? Aquí puede pasar
unas situaciones. Una, cuando conecté el módulo, estos paneles no quedaron conectados de manera adecuada, por eso se ven así. Sí están funcionando, sí van a trabajar, pero a la larga voy a tener un problema que estos paneles me van a dejar de trabajar y pues obviamente ya en un cierto tiempo ya no me van a dar el mismo voltaje. De este lado podemos observar un efecto que se llama efecto sombra o reflejo. En esta parte, denme un segundo, por favor. Perdón. Buenos días, señorita Nomi. No me quedó muy claro cómo se explica la termografía y la detección de grietas en los módulos. Igual ve alguna aclaración en la generación de calor. Ok, en cuanto a lo que son perdón. Las grietas como tal, con la cámara no se va a ver porque va a existir como unas, ¿cómo llamarlo? Para ver si queda un poquito. A unos pequeños huecos, porque les menciono, el panel por la parte de abajo, bueno, en el panel solar están las células. En la parte de arriba está, digamos, el vidrio protector. Si yo tengo grietas, como ya está abierto, ahí voy a ver un pequeño punto caliente. ¿Por qué? Porque ya no está protegido la celda o la célula. Por eso es que se pueden ver las grietas. Esas grietas inclusive también las podemos ver sin la cámara, pero la parte importante de el ocupar la cámara termográfica es que esos pequeños puntos no se van a manejar como punto caliente. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, ya no tiene la protección del vidrio y digamos estamos viendo en vivo la célula. No sé si quedó un poquito más claro. Ingeniero Eduardo, ¿qué es la distancia óptima de colocar la cámara contra el objeto a analizar? Perfecto, es una muy buena pregunta. La distancia mínima de la cámara son 10 centímetros. Aquí va a depender qué tan grande o qué tan pequeño sea el módulo. Ahorita más adelante les voy a poner una imagen donde yo hice una termografía en un panel y estaba a 30 centímetros del panel. En la industria ya también existe lo que son drones para ocupar este tipo bueno, para checar este tipo de campos solares. Nuestras cámaras como tal nos ayudarían sin problema alguno, pero sí va a depender el tamaño de nuestro panel que lleguemos a tener. Perfecto. Seguimos con lo que son, bueno, les explicaba de los fallos en los módulos. Aquí lo que les comentaba, a lo mejor en la instalación no lo dejé de manera clara y, perdón, no lo conecté muy bien, no lo conecté bien y por eso, y por ende tengo este problema. Otra cosa que también puedo tener, por la parte de abajo van las conexiones. Posiblemente ahí ya está dañado el cable, el material, o también los roedores pueden llegar a cortar el cable y por ende puedo tener este tipo de fallas. ¿Dónde más también puedo ocupar, perdón, la cámara termográfica? Checar el inversor. Como ustedes saben, es la parte medular de nuestro panel solar. En el inversor existen cables y si yo no le doy un mantenimiento preventivo, si yo no tengo una cámara termográfica, no podría ver el calentamiento de este inversor. Normalmente lo que pasa en los cables del inversor son que están flojos los tornillos y por eso me genera calor. Obviamente, si yo no le doy mantenimiento, se empieza a calentar y va a llegar un momento en que pues va a explotar y tendría que cambiar el inversor. Por eso les digo que el equipo termográfico es para mantenimiento preventivo, evitar este tipo de eventos, evitar estar cambiando y también evitar estar haciendo paros innecesarios. Digamos que nos reduce costos de mantenimiento. Perdón, esta imagen que estamos viendo, en lo personal, yo hice este tipo tomé esta imagen con una cámara termográfica y si observan, así es como en teoría tendríamos que tener nuestros paneles siempre, trabajando de manera adecuada y sin ningún punto caliente. Lo que ven en la parte de acá arriba es el diodo, no tiene ningún inconveniente. Lo que me comentaba, la pregunta que me hacía el ingeniero ese ratito, ¿qué distancia mínima? Les comento, esto fue en una casa allá en Toluca y yo estaba a 30, 20 centímetros y podría ver el panel sin problema alguno.
Muchas veces, ¿qué pasa cuando tenemos cámaras termográficas? Pensamos que la cámara como tal me va a ayudar a saber la temperatura. Sí, es una herramienta, pero la cámara como tal ve calor. Yo me puedo alejar inclusive 10, 5, 4 metros de lo que quiero ver, pero si hay calor, si hay una diferencia de temperatura, si hay un problema, la cámara lo va a ver. Hay ciertas cámaras que son especializadas para medir a diferentes distancias, pero eso también depende del objeto a medir. En este caso, un panel solar, pues está fabricado, no sé, de 1, de 2, de 3, de 4 metros, dependiendo. Por eso les digo que con la cámara ustedes se pueden alejar 1 metro y pueden ver de manera muy clara el comportamiento del calor y si tenemos alguna célula dañada. Vamos a dar unas pequeñas características de una cámara termográfica para, en este caso, para los paneles solares. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos para este tipo de aplicaciones? El primer punto es resolución. ¿Qué significa la resolución? ¿Qué tantos infrarrojos internos tiene la cámara térmica? Ustedes van a poder observar en las fichas técnicas de muchos fabricantes que les dicen 40 por 60, 70 por 80, 100 por 20. O sea, son los infrarrojos que se traen dentro. Lo que nosotros recomendamos como mínimo una resolución de 160 por 120. Ese es como lo mínimo para tener una imagen térmica de muy buena calidad. La imagen que vimos anterior se tomó con ese tipo de cámaras y si pudieron dar cuenta, se veía claro cómo estaban conectadas las células. La sensibilidad térmica no es más que nada que tanto la cámara es tan sensible a un cambio de temperatura. Por eso también necesitamos que nuestra sensibilidad térmica sea muy buena. Lo recomendable es que sea menos de 120 milikelvins. Otra característica sería la batería, que la batería sea recargable, porque obviamente vamos a estar en campo y pues sería muy complicado estar conectándola para que pues estuviera trabajando, que sea ligera. Obviamente lo vimos los campos solares, vimos que hay diferentes tamaños y pues si la cámara es muy pesada, pues sí no tendríamos, estaríamos haciendo un caso, estaremos pues cansándonos de estarla cargando. Y por último, el software. El software es muy importante. ¿Por qué? Porque con el software me va a ayudar a, cuando yo genere mis reportes, saber de manera clara o darle a una persona ese reporte y que ella entienda cuál es el problema. Que vea que de una manera clara y sin problema, ¿sabes qué? Aquí en este panel tenemos un problema. No, este no es un problema. O que el panel esté trabajando de manera adecuada sería lo ideal. Denme un segundo, tenemos otra pregunta. Oscar Madrigal, buen día, ingeniero Mario García. La termografía nos puede ayudar para un mantenimiento predictivo. Así es, ese es, digamos, el principal uso de una cámara termográfica, ya sea en paneles solares. Me voy a salir un poquito del tema, pero es inclusive para la industria en general, para motores, para tableros, para subestaciones eléctricas, para postes de luz, para lo que sea, nos ayuda a dar mantenimiento preventivo. ¿Qué pasa si yo no tengo una cámara? Muchas veces hacemos o en la industria decimos, pues hasta que truene el motor. Sí, truena el motor, pero ya me paró producción. En este caso, en los paneles pasa lo mismo. Si yo no lo tuviera para revisar en el inversor, se puede quemar el inversor y el panel puede trabajar, pero ya la energía ya no me la está mandando a lo que es así a la residencia o a donde lo tengo conectado. Es por eso que las cámaras termográficas, su principal funcionamiento es para mantenimiento predictivo o preventivo, sea el caso. Dentro de la empresa Grupo de Instrumentación y Medición Industrial de México, SADCB, manejamos maneja lo que es la marca Testo. Esta marca ya llevamos más de 28 años en el ámbito aquí, trabajando y representándola directamente. Como les mencioné, lo mínimo que necesitamos para una cámara termográfica es una cámara de 160 por 120, que es la Testo 865 que tenemos aquí. Es muy ligera, pesa menos de 1 kilo y con esta yo puedo dar mantenimiento a mis paneles solares.
Por decir algo, la 883 maneja una resolución de 320 por 240. De igual manera, una cámara muy ligera, pesa alrededor de 1.2 kilos. Pero esta, como les menciono, su resolución ya cambió, es de 320 por 240, a diferencia de esta que es de 160 por 120. Por poner un ejemplo, la cámara Test 865 es de 5 megapíxeles y esta es de 10, pero con cualquiera de las dos, si el panel tiene un problema, lo vamos a poder ver de manera muy clara. Obviamente con 883 lo vamos a ver más nítido. ¿Y qué me refiero a más nítido? Mayor claridad, pero si hay un problema, con cualquiera de las dos la podemos observar. Denme un segundo, por favor, tenemos otra pregunta. Ingeniero Víctor, buenos días. Muchas gracias por el webinar. ¿Cómo puedo interpretar correctamente las formas en la cámara para la solución de problemas? Perfecto, ingeniero. Por decir algo, el panel que vimos ahorita que no tenía ningún problema, quiere decir que está trabajando de manera adecuada. Si tuviéramos un punto caliente, tendríamos que ver y evaluar, decir, ok, muchas veces lo que hacemos es checar si esa célula está dañada. Si está dañada, pues obviamente tendríamos que cambiar el panel. ¿Cómo se interpretan las imágenes? Simple y sencillamente viendo el calor en los objetos, ingeniero. Aquí como tal, como en otras aplicaciones, no me importa tanto el valor de la temperatura. A mí lo que me importa es que el panel esté trabajando de manera adecuada y que no tenga una célula o una cadena caliente, ni que mis diodos estén calientes. ¿Qué podría pasar en este caso? Lo que les mencionaba, que la célula puede ser de un material muy barato, por decirlo de alguna manera, y por eso ya me genera ahí demasiado calor. Espero que haya quedado un poquito más claro, ingeniero. Si no, con muchísimo gusto más adelante lo podemos ver. Y tenemos nuestra mejor cámara, la Testo 890. Esta cámara maneja una resolución de 640 por 480. Es la mejor resolución que tenemos en cuanto a las cámaras termográficas Testo. Maneja también lo que es la batería recargable. Esta es tipo Handycam. Sí está un poquito más pesada, pesa alrededor de 2.3 kilogramos, pero trae su correa para poder hacer este tipo de termografías. La ventaja que tiene esta cámara es que la pantalla se puede mover, no es, digamos que gira 180 grados. Nos facilita también, por decir algo, en la imagen. También con cualquier cámara lo podemos ver, pero nos tendríamos que agachar para ver la parte de atrás. Tal vez con la 890, como está parada la persona desde aquí, la podríamos ver de manera más clara, bueno, más fácil, porque se gira la pantalla. Testo maneja también el software para la generación de los reportes de las imágenes térmicas que tomamos. Nuestro software es libre de licencia y la ventaja que tenemos contra la competencia es que nuestro software funciona para cualquier cámara. ¿A qué me refiero? Desde la más básica, y básica me refiero a la resolución 160 por 120. Desde esa hasta la 890, que es nuestra mejor cámara, es el mismo software. No somos como otras marcas que dicen, ok, ya me compraste esta y te vendo este software. Ahora quieres esta, te vendo este software. O quiero 3 licencias, te cuesta tanto. No, con nosotros es libre de licencia y es para cualquier cámara. Podemos generar reportes en cuestión de segundos y trae una función que se llama Twin Peaks. ¿Qué significa esa función? Que me sobrepone la imagen térmica sobre la imagen digital para ver de una manera más clara el comportamiento del calor. Por decir algo, en esta imagen podemos ver que la línea 2 es la que tiene el mayor problema porque se está sobrecalentando en la parte de arriba y en la parte del fusible. Eso es lo que nuestro software ofrece de la marca Testo. Pues les agradezco mucho que hayan estado en este webinar. Les pido que sigan nuestras redes sociales y como les comenté, pueden ver nuestro webinar pasado y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto los podemos entender. El ingeniero Mario Alberto Juárez. Buen día, Inge. ¿Existe un horario recomendado para hacer las mediciones? ¿Cuál sería el mejor ángulo para evitar el charolazo? Esto de efectos. Saludos. Claro, Inge, mira, lo que nosotros recomendamos que sea a mediodía, porque es cuando le está pegando de manera más fuerte el sol, por decirlo coloquialmente. Pero también yo he dado recomendaciones que las mediciones se hagan 3 veces al día o 2, en la mañana, a mediodía y en la noche.
¿Por qué? Porque en la noche ya no le está dando tanto el sol y también ahí podríamos tener unos pequeños puntos calientes. ¿Por qué? Porque si la célula, vuelvo a repetir, está dañada, el calor se está concentrando ahí y ya el panel, digamos, en teoría podría estar frío. También lo podríamos hacer. Ingeniero Jesús López, al momento de estar haciendo la toma, ¿se puede ver la temperatura en tiempo real? Así es, ingeniero, nuestra cámara termográfica, de hecho, me hizo una muy buena pregunta para también a ver si queda un poquito más claro. Nuestra cámara termográfica, como les mencioné, maneja resoluciones de 160 por 120. Son todos los píxeles que trae dentro, pero trae un punto central, vaya, y digamos que es como nuestra guía para saber en dónde estoy midiendo. Pero cuando yo descargo la imagen en el software Inge, yo puedo saber la temperatura en cada punto. Supongamos, le pongo un ejemplo. Voy a regresar un poquitito para ver. Explicado. Aquí me está dando la marca de 43.7. Si yo tuviera mi software, puedo saber la temperatura aquí, en cualquier punto. Esto, digamos, ya no sería en tiempo real, pero si yo necesito saber la temperatura de cierto punto, apunto la cámara a eso y ahí me va a dar la temperatura de ese objeto a medir. ¿Tenemos otra pregunta? ¿El clima de 40 grados de qué manera puede afectar los puntos calientes? La temperatura como tal externa no nos afecta tanto porque tal cual no nos importa tanto la temperatura del objeto. En este caso lo que nos importa es saber si tengo un punto caliente y un punto caliente se genera por calor. Obviamente si nos pega un poquito la temperatura, pero muchas veces es descartable ese valor de la temperatura ambiente porque vuelvo a lo mismo. Lo que necesitamos ver con la cámara es calor. La señorita Margarita ¿hay algún error que sea muy común en el momento de realizar la medición para evitarlo? Lo que normalmente pasa es como les comenté, como el panel tiene un vidrio, muchas veces si me paro enfrente, ya estoy tapando también, digamos, la entrada del calor. Lo que normalmente se recomienda es hacerlo de 2 puntos, digamos, de forma diagonal y no de forma de frente. ¿Para qué? Para evitar ese tipo de errores. Es, digamos, el más común. Y bueno, perdón, ya está. El ingeniero Emanuel Ríos. ¿Existe alguna tabla de análisis de criterios de inspección? Como tal, no, ingeniero, no existe algo así en estos momentos. Lo que normalmente vemos con la cámara son las imágenes que les puse, pero como tal, el auge de todo esto, de todos los paneles solares surgió muy rápido y hubo muchos fabricantes, pero nunca se pusieron a pensar que hay que dar mantenimiento. Es por eso que ahorita hay ciertos detalles, ya encontramos ciertos detalles en los paneles solares, pero como tal, una tabla de referencia de que diga, tú tienes que checar esto, no. Lo que nosotros estamos dando en este webinar es una pequeña herramienta para que ustedes den mantenimiento preventivo a sus paneles solares y no los estén, digamos, cambiando o se estén dañando constantemente. Bueno, si no existe alguna duda, les agradezco muchísimo. Cualquier cosa estamos en nuestras redes sociales. Le agradecemos al ingeniero Jorge Mario García por su webinar. Les comentamos que este estará nuevamente en nuestra página para quien quiera verlo y dejamos ahí sus datos para que cualquier cosa puedan enviarnos correo o contactar directamente al ponente. Le agradecemos su asistencia.